Vamos a ver los sintagmas, los tipos de sintagmas que hay y qué complementos pueden aparecer en cada uno de los sintagmas. Lo primero es tener una idea global de qué es sintagma. Aquí tenemos un esquema y unas definiciones y vamos a ver los diferentes tipos de sintagmas que hay. Después también esto lo tendréis colgado en el blog. El sintagma es una palabra o grupo de palabras organizadas en torno a un núcleo que desempeñan distintas funciones sintácticas en el seno de una oración. Además del sintagma nominal, SN, sujeto de la oración, y del sintagma verbal, que son los dos grandes sintagmas predicados de la misma, dentro de este último podemos encontrarnos otros sintagmas que desempeñan funciones sintácticas diversas. Sintagmas nominales con funciones diferentes a las del sujeto, sintagmas adjetivales, que es otro de los tipos de sintagmas adverbiales y sintagmas preposicionales o construcciones preposicionales. Su estructura y sus funciones las encontrarás sintetizadas en los cuadros que vienen a continuación. Estos cuadros están bastante bien para clarificar un poquillo los sintagmas, los tipos y las funciones. El sintagma nominal, primero, siempre el núcleo será un sustantivo, un pronombre u otra palabra sustantivada. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, edificios, ellos, y aquí tenemos un poco los complementos que pueden aparecer en esos sintagmas nominales. Pueden funcionar como determinantes, por ejemplo, los edificios, estos edificios, o modificadores, por ejemplo, aquí un adjetivo o un sintagma preposicional o ambos a la vez, los nuevos edificios del ensanche, y faltaría otro complemento que no aparece aquí, que sería cuando hablamos de aposición, que es cuando un sustantivo o una frase funciona como complemento del núcleo. Por ejemplo, mi perro Ulises o Ana, la chica de primero. En estos dos casos tenemos que un sustantivo, en este caso, funciona como complemento del núcleo de este sintagma, que es el primer sustantivo, Ulises. Esto es lo que conocemos como aposición. Una aposición especificativa. En el caso del otro sintagma, Ana, la chica de primero, tenemos un sintagma cuyo núcleo es el primer sustantivo, Ana, y después la chica de primero, todo esto, la chica de primero, funcionaría como una aposición explicativa. Una aposición explicativa, que viene a ser un complemento del nombre. Estos son los casos que podemos encontrarnos de complemento. Después, en todo este cuadro aparecen tanto los complementos como las funciones que pueden desempeñar un sintagma nominal. La más general es la que el sintagma nominal funcione como sujeto, cuando concuerda el número de persona con el verbo, por ejemplo, activa, en las oraciones activas, esos edificios son una enorme mole, y pasiva, aquellos edificios fueron derribados por una enorme uva. También pueden funcionar como complemento directo, complemento verbal que delimita la extensión significativa del verbo. He visto los nuevos edificios es un sintagma nominal que funciona como complemento directo. Y en el último caso también pueden funcionar como atributo, es decir, complemento que señala una cualidad del sujeto y que acompaña a los verbos copulativos ser, estar, parecer. Por ejemplo, aquellos son los nuevos edificios, lo son, ¿vale? Y los nuevos edificios es un sintagma nominal atributo. En el caso del sintagma preposicional, bueno, el sintagma preposicional es un poco diferente al resto porque es el único sintagma que no viene determinado el tipo por su núcleo, sino que es cualquier construcción que viene introducido por una preposición, ¿vale? Es un sintagma nominal introducido por una preposición. Está formado por una preposición seguido de un sintagma nominal. Su núcleo, por tanto, es un sustantivo, pero claro, lo que tenemos que atender es
qué palabra introduce ese sintagma, porque tiene que ser una preposición. Aquí tenemos, por ejemplo, de su pueblo, pero ya sabéis que cualquier sintagma que vaya introducido por una preposición, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Si encontramos, por ejemplo, a mi ciudad, o con un amigo, o desde su llegada, por mi culpa, todo eso serían sintagmas preposicionales porque van introducidos por una preposición, ¿vale? A, en este caso con, desde y por. Si analizamos uno de ellos, por ejemplo el último, siempre todos funcionarán igual. Es decir, esto sería una construcción preposicional, un sintagma preposicional o construcción preposicional, y siempre tendrán una palabra que ejerza de enlace, que será la preposición, le pondremos e, o también en algunos casos, bueno, en determinadas manuales se utilizan el concepto de preposición más, y aquí tenemos de término, enlace más término. Esto sería un sintagma nominal. Término, sintagma nominal. Aquí tenemos el terminante y aquí el núcleo. ¿Sí? Y aquí un poquito pues las funciones que puede desarrollar un sintagma preposicional, que son muchas. Pueden funcionar como complemento directo, observa a los niños, pueden funcionar como complemento indirecto, por ejemplo, los trabajos al profesor, puede funcionar como un complemento agente en oraciones pasivas introducido por la preposición por, los niños fueron recogidos por sus padres, y puede funcionar como complementos circunstanciales, que hay muchos tipos, de lugar, tiempo, de modo, de finalidad, de causa. Por ejemplo, vengo de casa, un sintagma preposicional, vengo de allí, llegaré dentro de 5 minutos, llegaré pronto, trabaja con alegría, trabaja alegremente. Y también pueden funcionar como complemento de régimen. Dice, como el complemento directo restringe el significado del verbo, pero va a introducir siempre por alguna preposición. Piensa en su hermana, hablaron de cine, confía en sus amistades. Veis que son todas construcciones preposicionales. Si vamos a ver los otros sintagmas que nos faltan, sería el sintagma adjetival y el sintagma verbial. Nos faltaría el gran bloque del sintagma verbal, pero ahora lo añadimos. El sintagma verbal es el que funciona como predicado en una oración. Aquí tenemos el sintagma adjetival, cuyo núcleo siempre es un adjetivo. Aquí tenemos un ejemplo, ávido. Y después un poco qué complementos podemos encontrarnos dentro de un sintagma adjetival. Nos podemos encontrar como modificadores o intensificadores o cuantificadores, depende de la terminología que utilicemos. Un adverbio o locución adverbial de cantidad, por ejemplo, bastante ávido, o un sintagma preposicional, ávido de noticias. ¿Vale? Ambos complementarían al adjetivo. En este caso, si yo analizase este sintagma adjetival, me encuentro ávido, estaban ávidos de noticias, o ávido, estaba ávido de noticias. Ávido es como deseoso. ¿Vale? Sería sintagma adjetival. Aquí tenemos la palabra que ejerce de núcleo, que es ávido, y de noticias tenemos que es una construcción preposicional que funciona como complemento. En este caso, claro, no es del nombre porque no es un nombre ávido, sino que es un adjetivo, complemento del adjetivo. ¿Vale? Este sería el enlace y este sería el término. Y en el caso de que nos encontrásemos bastante ávido, nosotros aquí le pondríamos sintagma adjetival porque la palabra que funciona como núcleo es también ávido. Y aquí, en este caso, bastante, le pondríamos la función de modificador, o también en clase hemos visto la palabra cuantificador o intensificador. Me da igual qué terminología utilicéis. Sería modificador, intensificador y cuantificador. Funciones que puede cumplir
un sintagma adjetival? Pues puede funcionar como atributo. Ya sabéis que el atributo es un complemento introducido por un verbo copulativo que se puede sustituir por lo. Por ejemplo, María está cansada, María lo está. Cansada sería un sintagma adjetival atributo. Puede funcionar como un predicativo. En este caso es muy parecido, pero los verbos que lo rigen no son copulativos. Es un complemento que complementa tanto al sujeto, en este caso, o al verbo, o al complemento directo y al verbo. María llegó cansada, muy parecido al complemento circunstancial de modo, pero no es un complemento circunstancial de modo. Pero respondería también en la pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegó María cansada? Claro, complementa tanto al verbo, cómo llegó, como al sujeto. Si llegó cansada es porque María estaba cansada. Se puede distinguir de complemento circunstancial de modo porque si nosotros alteramos el número del sujeto, debemos alterar también el número del adjetivo. Por ejemplo, si en vez de María ponemos a alguien en plural, ellos, tendremos que cambiar todo. Ellos llegaron cansados, ¿vale? Cansados te dice que al cambiar y adaptar al sujeto, esto no es un complemento circunstancial de modo, que suelen cumplir esa función los adverbios, sino es un complemento predicativo. Y aquí también funciona como modificador, ¿vale? Como modificador, aquí tenemos como complemento del nombre, podríamos decir, modificador. Nosotros aquí lo utilizaríamos como complemento del nombre. Esta terminología no la utilizaríamos aquí en este ejemplo. Por ejemplo, el árbol centenario resiste el paso del tiempo. Si nosotros analizamos este sintagma nominal sujeto, el árbol centenario, sintagma nominal sujeto de esta oración, centenario, nosotros le vamos a poner la función de un sintagma adjetival, pero no le vamos a poner modificador, le vamos a poner complemento del nombre, ¿vale? Esa es la función. Los sintagmas adverbiales, como todo el mundo puede imaginarse, son aquellos que van introducidos por un adverbio, cerca, lejos, allí, aquí, y pueden llevar otro adverbio que funcione de modificador, ¿sí? O incluso puede también tener un complemento del adverbio. Por ejemplo, muy cerca, o también puede ser lejos de aquí, ¿vale? Lejos de aquí, o cerca de casa. Y en estos casos nos encontraremos una construcción preposicional que funciona como complemento del adverbio. En este caso, muy, aquí le pondríamos modificador, como antes, o intensificador. Cambio aquí, lejos de aquí, sí que sería un sintagma adverbial, porque la palabra que ejerce de núcleo es lejos. Y aquí tenemos de aquí, que sería una construcción preposicional que funciona como complemento del adverbio. Complemento del adverbio, ¿vale? Esto sería el enlace y aquí el término. Y lo mismo pasaría con cerca de casa. Tendríamos un sintagma adverbial cuyo núcleo es cerca y de casa que complementaría a ese adverbio. Sintagma preposicional, complemento del adverbio. Como veis, no tiene que haber ningún problema para ver que dentro de unos sintagmas puede haber otros sintagmas. ¿Qué funciones puede cumplir un sintagma adverbial? Bueno, pues normalmente todas las funciones de complemento circunstancial puede cumplir un sintagma adverbial. De lugar, vive allí, de tiempo, llegó ayer, cuándo, de modo, cómo, lo hizo muy bien, cómo lo hizo muy bien, de cantidad, cuánto cuesta, bastante. Todo esto que está subrayado son sintagmas adverbiales. De duda, tal vez, quizá, venga, de negación, no vendrá, de afirmación, sí vendrá. Y aquí tenemos un poquito lo que hemos dicho antes, aquí arriba. Dice modificadores, también en la función de un adjetivo o de un adverbio. Muy verde, muy cerca. Es lo que hemos visto aquí, muy cerca, ¿vale? Esto sería un modificador, un intensificador o un cuantificador. Aquí no han introducido, no han puesto otro gran sintagma, que sería el sintagma verbal. El sintagma verbal es un sintagma que normalmente abarca muchos otros sintagmas
y es, sobre todo, es